Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Piscis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por lo material, finanzas, dinero, trabajo, la familia, viajes, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una declaración de amor de esa persona a la que tú amas, que puede ser en este momento tu pareja, un ex, un esposo, una esposa, una alma, una llama gemela o un amor platónico, o tal vez un admirador o amigo o amiga del cual estés enamorado. Vamos a saber qué siente con palabras exactas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, con 127 cartas basadas en el tarot y con los números maestros que muchos veis, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, si va a haber una boda o una invitación y qué vais a hacer para estar en unión. Piscis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para vosotros y quiero que penséis en la persona que amáis o que desearíais encontrar, con perfil físico, porque algunos me decís que queréis que sea una nueva persona. Piscis, en el amor. Piscis, y estas iniciales para vosotros, Piscis, van a ser estas. Y esta ha saltado por sí sola. La O, soy un infinito de amor por ti, como un 0, y quiero que tengas esperanza en nosotros dos, porque tal vez yo puse en ti un anillo de boda o tuve que comprometerme contigo. La I y la L. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Estáis esperando amor y una declaración de alguien que os ama y que tal vez alguna vez, Piscis, con esta L sufristeis o llorasteis algunos. Y voy a sacar vuestro número de la semana, que quiero que os den vuestros guías espirituales. Piscis, en el amor. Y este número para vosotros, Piscis, va a ser este. Voy a tomarlo el número 2, como si fuera un 2 de copas, Cáncer, o un as de copas, comenzando una historia de amor entre nosotros, porque es una persona que está en tus sueños. El 2 representa a la alta sacerdotisa con la luna y Cáncer y sueña contigo. Permaneced tranquilos a la espera que alguien va a llegar para vosotros como una pareja muy afianzada, comenzando una relación muy hermosa y hasta algunas veces de boda. Los sueños son importantes en este número 2. Decidme si estáis viendo el 222, que también está en nuestra baraja y significa una unión, una boda. Piscis, muchas gracias por estar en nuestro canal, a todos los que habéis llegado y a los que me seguís desde el comienzo. Os quiero mucho, amigos, sabéis que recuerdo vuestros nicks. Estoy aquí para daros un poco de luz y deciros que siempre hay esperanza. No importa la edad que tengáis para volver a amar, o que una persona que queréis mucho regrese a vuestra vida. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Ese 2 que puede representar a un alma o una llama gemela. 2. Piscis. Primera carta para vosotros y voy a ver, porque tengo el carro, amigos míos, hay una bailarina y no está sola en este espacio. Arcano mayor número 7 con Cáncer. Amor mío, sí que voy a ir a por ti. Espérame, ten paciencia. Algunos estáis alejados de alguien por muchos meses, años, o tal vez viva en otro país, pero siempre te sigo mirando y admirando como eres. Piscis, eres el rey o la reina de los sentimientos en el tarot y también de la vida, con muchos poderes psíquicos. Alza tus brazos, porque hay una persona que podría tener cualquier signo del zodiaco que están representando a las constelaciones y que está llegando para ti. Vais a bailar juntos como una pareja y ese número 2. Aquí estoy observándote
y alegrándome de que las estrellas estén con nosotros, porque va a haber expansión, mucho crecimiento y negocios, algo muy rentable para ti con este carro. Quiero que cojas el impulso, Piscis, no solo estés en el agua, sino en la tierra, avanzando firme. El carro, Cáncer, el agua, los sentimientos están contigo. Y una persona que llega, Piscis, para amarte tal y como eres. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? Veamos, negación, una persona que se pudo haber apartado de ti. Un 2 de espadas. Libra, un falso balance. ¿Alguien te negó alguna vez? ¿Se separó? ¿Estuvo en la distancia? ¿O tal vez era su mujer, su esposa, su novia? Y le costó enfrentar sus sentimientos y saber lo que quería. Pudo haber terceras personas con esta carta o momentos muy difíciles para ver y sentir y creer en lo que sois, almas y llamas gemelas. Esta negación tiene que ser descartada. Es hora de mirar hacia las estrellas, hacia el agua y hacia la luna presente en estos 2 de espadas. Que recobréis equilibrio y que abráis la puerta con vuestros brazos del corazón que tenéis dentro. Hay alguien que os ha amado, que está a punto de comenzar una vida con vosotros y que en algún momento tal vez se paró o se distanció. 2 de espadas, Libra. Veamos qué más siente esta persona especial. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? Culpa, una persona que pudo haberte dejado y que ha llorado muchas lágrimas de amor. Yo sentía la L cada vez que la veo y el llanto. Piscis, sin ti me hallo fuera de control y de perspectiva en mi vida. 7 de copas. Estoy hablando de Escorpio y de la culpa que siento. Vosotras también o vosotros habéis llorado mucho por esta persona, su alejamiento, el 2 de espadas, si ha estado con alguien más, si se truncó vuestra relación y habéis sentido un gran pesar. Algunos podríais estar en una relación triangulada o que estéis viéndome o estéis con una relación, casados y conocisteis a esta persona especial en un momento de vuestra vida que ha sido difícil. No quiero que lloréis más porque es suficiente. Estas lágrimas con el carro Cáncer también se llenan para que brotéis un nuevo amor. Vuestro corazón estará recuperándose. 7 copas. Sin ti, los corazones que entre tú y yo, como ese número 2, están presentes en mis carreteras cada vez que conduzco y que miro hacia todo lo que yo espero del mundo. Mi vida se ha vuelto boca abajo. No veo 2 cartas donde tal vez vosotros o esta persona también nos habéis negado mucho amor y no he entendido la relación que estabais viviendo, vuestra conexión. Pero yo, sin embargo, tengo mucha creatividad, ilusión y muchos objetivos que cumplir con el 7 de copas. Enfocaos, amigos, en este momento en algo que queráis conseguir. Y yo siento que es vuestro amor y abriendo barreras con el 2 de espadas. Escorpio en esta carta del 7 de copas. Hay muchas fantasías, algo que tu persona quiere entregarte y compartir contigo, quitándose la venda. Piscis, ¿qué le depara a Piscis? Mucha pasión, caballero de bastos. Hay alguien que tú conoces que pudiera llegar desde un pasado, que quiere estar contigo sensualmente, atrapando tu cuerpo. Le encantas, además físicamente, recuerda de ti. Tiene imágenes tuyas o de lugares en los que habéis estado. Te está espiando a través de este globo terráqueo como si tuviera un 2 de bastos. No paro de mirarte y de fantasear con el 7 de copas y el caballero de bastos que es Sagitario y Escorpio. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis? ¿Qué más quiere esta persona que regresa de ese pasado? Recuerdos. Pérdida, te echo mucho de menos y despertar espiritual. En algún momento esta persona ha podido bloquearte en redes sociales, no contestar tus mensajes o cuando tú le querías hablar de amor con ese 5 de copas no pudo responderte y ha estado aislado. Te echo de menos con el paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio y te sigo mirando y apoyando entre mis brazos hasta casi cruzar el cielo. Deseo que estemos los 2, como ese número, en nuestra casa con mascotas, alimentos, bebidas, que nos reconfortemos los 2 en nuestro sofá. Una persona que te echa de menos, sobre todo tu cuerpo físico y tu compañía. Piscis, eliminad vuestros bloqueos negativos y estas mujeres que se han sentido en llanto, culpables o sin dormir por las noches aunque no tengan 9 de espadas. Géminis en esta carta de bloqueos, porque muchos de ellos son pensamientos solamente negativos, espadas clavadas. Pérdida,
Te echo tanto de menos, amor, y te he buscado en esas noches invernales o en un otoño, en un invierno en los cuales vosotros habéis llorado mucho por él o por ella. Yo quiero recuperar este amor, cruzar otros ríos con muchísima agua a través del carro, con vehículos o por mí mismo, porque me dirija paso a paso hacia ti. Hay un hogar para vosotros que está desde el pasado con esta persona donde va a regresar. No lloréis más, porque está esta Virgen iluminando vuestro camino. Despertar espiritual de las almas, llamas gemelas. ¿Habéis tenido en algún momento cuando conocisteis a vuestra alma, llama gemela, a vuestro esposo o novio o novia, un despertar, sueños, una intuición muy grande, porque vosotros sabíais que estabais unidos a esta persona a través de vuestra alma? Quiero que confiéis en vuestros sueños premonitorios y en que os habéis vuelto a encontrar, no solamente en los recuerdos del pasado de esta vida, sino en otras. Confiad en vuestros guías y esta carta magnífica con tanta luz, porque no vais a estar en la oscuridad ni vestidos de negro. Escorpio, de nuevo, la pasión que siento por ti desde hace tiempo, con recuerdos y este caballero. Sagitario, Escorpio, sigo mirando nuestras fotografías, los lugares a los que yo quisiera llevarte. Voy a llegar con noticias, mensajes, pueden ser WhatsApp, llamadas de teléfono, porque tú y yo tenemos que hablar mucho, amor, con esas cartas de negación y de bloqueos que habéis tenido, puede ser hasta ambos. Tú has querido, Piscis, seguir con tu vida y sin embargo sigues recordando a esta persona con esta carta. Recuerda tus vidas pasadas, lo que has hecho con él o que podrías hacer con ella en un futuro, porque esta persona te dice que lo hagas. Sagitario, en esta carta hermosa del Caballero de Bastos, que viene todo encendido con su pasión y su falo masculino, intuición sin llanto y también abriendo mares de lágrimas que se van a convertir en un gran río de la vida con amor para vosotros. Recuerda, Piscis, quién eres. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más te quiere decir esta persona con tantas cartas y mensajes. Piscis, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona de Piscis desde su corazón? Piscis, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona? ¿Qué más necesita confesarte esta persona y qué sueña contigo? Piscis, universo, esto es lo que yo quiero entregarte. El 4 de bastos. A veces soy orgulloso, amor. Si te llamase o escribiese, me responderías. Si te ha negado, se siente culpable y te ha bloqueado alguna vez, o aunque no contestase a tus mensajes, piensa que tú tal vez no podrías hasta responderle. Redes sociales, te espío, os lo he dicho con ese globo terráqueo y el mundo. Te estoy espiando en tus redes sociales, me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario y de hablarte, y en esa carta nos decía que si le ibas a responder. Esto es lo que yo miro, lo que estás haciendo, compartiendo con tu familia, tus papás, con tus hijos, el mundo, a qué lugares te gustaría ir, tus canciones favoritas. No dejo de saber lo que haces, tengo mucha intención, amor. Tengo un paje de espadas con Acuario, Libra y Géminis en esta carta. Y universo, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas, darte un as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, con una nueva oportunidad, un hogar juntos, donde los dos podamos recordar ese pasado, vidas anteriores. Maravillosa carta, con mucha esperanza para vosotros y para que disfrutéis del mundo, de esas nuevas oportunidades que llegan desde un pasado o de alguien que conocéis, que es valiente en este momento con este caballero. Y almas y llamas gemelas, mi destino eres tú, deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. 4 de bastos, Aries, están las llamas gemelas presentes con un cielo y con un muy anaranjado, vivo, el sol radiante y una persona que también se consume por ti y que quiere sellar su destino contigo con la carta de recuerdos. Yo siento para muchos que sois llamas gemelas como esta carta. Aries, benditos matrimonios, celebraciones y fiestas con esta carta. Mirad cómo regresa con este universo tan grande para vosotros. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Piscis. Puede ser sobre lo que piense o quiera hacer o un consejo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Piscis, son muchas cartas. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril? Y ha saltado esta carta porque es una persona que dio insuficiente. El 6 de pentáculos, hablo de Tauro. Tal vez vosotros lo visteis en un pedestal,
Una persona que quería muchos triunfos en la vida y que posiblemente tenga mucho dinero. Le encanta ser ambicioso, pero yo solamente te dejé mirar en muchas ocasiones lo enorme, maravilloso, guapo. Es una persona muy atractiva, que le gusta cuidarse como este unicornio y con tanto pelaje, pero ahora no quiero que estés al otro lado viéndome solamente, porque tú tienes derecho a cabalgar conmigo y ser otro unicornio fantástico. Tal vez esta persona con Tauro tenía mucho que dar y vosotros estuvisteis hasta sintiéndoos culpables porque no hacíais tanto o creíais que era vuestra culpa o responsabilidad de que no os entregase tanto amor, y no es cierto. Esta persona podía dar mucho más de sí, amigos. No tenemos que recibir migajas ni un poquito, sino lo suficiente, no, lo mismo en una pareja. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses, Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Y voy a extender la baraja y voy a sacar una carta intuitivamente para vosotros. ¿Qué más nos aconsejan las cartas para ti? Que recibas mucho amor. Piscis en el amor, y esta carta para vosotros va a ser esta, amigos míos. Una persona que pudo traicionarte antes cuando has saltado las cartas, esta se ha dado la vuelta, pudo haberte engañado con esa negación, haber otras personas alrededor. Tengo el 6 de pentáculos, no dio tanto en la relación, y en la base de la baraja 3 de pentáculos. Sigo estando aquí para ti y hay muchas noticias y vais a tomarlo como grandes consejos. Mirad, se repetía antes 7 de espadas, Acuario y este 6 de pentáculos. No solo no te dio tanto, sino que tal vez sacó ventaja de ti, mucho más provecho de la relación, de lo que tú le dabas inmensamente, y ahora hay un arrepentimiento y se fue con la cabeza, o eso creía él o ella, muy altos. 8 copas, como vosotros, Piscis. Me fui con fuerza, a veces fui muy egoísta, quise estar con otras personas, me llevé mucho de ti, tu corazón y tu amor con las cartas que yo estoy teniendo delante, pero también tengo que regresar porque mi vida tengo que ponerla en orden y en firme. No es así como yo quiero que me recuerdes, con poco y habiéndote traicionado. Decidme en comentarios cómo es esta persona. ¿Pensó más en él o en ella misma? Y voy a colocar Piscis, tengo en este 8 de copas, Tauro en el 6 de pentáculos y Acuario en este 7 de espadas. Y mirad qué sucede con el Sol y esta apertura de vuestra relación. Una persona controladora, dominante, que quiere atraparlo todo, no solamente del mundo, el dinero, las finanzas. Le preocupa seguir acaparando mucho más. Puede que no solamente tenga un coche o una casa, sino que quiera tener mucho para sí mismo. Y también puedo ser feroz contigo. No quiero que otras personas estén compartiendo tu felicidad como tú estás. Te quiero para mí. Y llegar con el Sol, abrir estas verjas de cómo he sido, porque no podemos ser ni celosos ni dominantes. En una pareja somos iguales, amigos, y hay que dejar saltar estos brazos con alegría y con el Sol. Arcano mayor, número 19, con Leo. Ahora quiero brillar contigo, traerte noticias como si fuera un mensajero o un cartero, y también los planos de nuestra casa. Abandonar estos celos que yo tengo y esta posesión contigo, cuando soy yo quien tiene que arrepentirse y darte mensajes de lo que he hecho en nuestra relación con el 4 de pentáculos. Abandonad esta sensación que tengo de posesión. ¿Qué es lo que siente él o ella? Quiero construir de nuevo contigo nuestro hogar, porque algo tal vez entre vosotros se destruyese, Piscis, y estáis aquí como si fuerais nuevos frutos de la tierra. Esta persona te sigue observando, mirando. Eres bueno, tienes inteligencia, sabes trabajar con los demás, les enseñas. La gente que trabaja a tu alrededor siempre te está mirando y le das mucha alegría con la carta del Sol. Todas las nubes, las vallas que se cerraron, todas esas murallas que has tenido con esta persona se abrirán de nuevo para que construyáis una casa diferente. Y es posible que muchos viváis en otro lugar, no donde estáis viviendo. Y vengo como si fuera un mensajero amor a entregarte estas cartas que pudieran ser emails o alguna llamada, como ese caballero de bastos. Y te quiero decir que te echo de menos, no solamente físicamente, sino la alegría, la ilusión que depositas en mí, en nuestra familia y lo que tuvimos, porque no te di tanto, pero ahora sí quiero entregarte estas monedas.
tanto como el sol, ese despertar espiritual y el as de pentáculos. Una persona arrepentida con las cartas que veo, que tiene que soltar su voracidad de la vida, no trabajar tan inmensamente ni acaparar del mundo, porque no nos llevaremos tanto. Sí, el amor y estas experiencias que tendrá contigo. Mirad cómo está, porque te está mirando. Eres tan espiritual que has construido hasta equipos de trabajo, ayudas muchísimo a la gente y tienes la voluntad de seguir con ilusión, Piscis. Algo se abre para ti con una persona que ha cambiado, maravillosa, que tiene pureza de corazón, aunque todos nos podamos equivocar, y viene con este sol brillando. Sol que es Leo, 3 de pentáculos, Capricornio, algunos habréis trabajado juntos alguna vez o ha estado cerca, y Leo en esta carta magnífica del sol, con una época estival que tenemos prácticamente primavera-verano y donde todo está cambiando para vosotros. Muy bellos consejos, Piscis. Quiero que me digáis en comentarios cómo es esta persona, en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor hermosa que se truncó como una llama y que ha tenido que despertar por sí mismo en este viaje y cambiar. Todos lo hacemos y mucho más si sois llamas, amigos. El sol, Leo, el as de pentáculos, monedas gigantes están de vuestra parte, muchas moneditas, recompensas en trabajo, también puede ser que ascendáis y que vuestros compañeros, vuestros familiares os digan que estáis haciendo un trabajo maravilloso. Quiero que me lo digáis todo en comentarios y qué números veis. Muchas gracias de nuevo por estar en nuestro canal. Decidme si veis números. Estoy observando que vienen nuevos ciclos con el 19, el 3, el 2 y dejad atrás posesiones o lo que disteis o no, amigos. Yo creo que disteis tanto que esta persona creía que estaba siempre en su zona de confort y eso se rompen como las vallas para que estéis en unión perfecta y feliz, como tiene que ser una pareja. Gracias a todos, besos, bendiciones, que paséis una feliz semana y decidme cómo es en realidad él o ella y qué esperáis de la vida. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Confiad en estas cartas, en el carro, en el sol, tenéis muchos arcanos mayores y preciosidades, amigos, para que sí os levantéis cada mañana, observéis el sol y que podemos ser felices. La felicidad es una actitud, Piscis, y vosotros estáis dando tanta alegría con el mundo que seréis recompensados en una balanza con tanto que dais, contagiáis a otros. Gracias a todos y hasta la próxima, Piscis. Feliz semana a todos.